Ya sea que estés en prisión, caminando por la calle o incluso de vacaciones, siempre es bueno andar con cuidado, sobre todo cuando estás en territorios de pandillas. Hoy hablaremos de las pandillas más peligrosas del mundo y cómo sobrevivirlas. Estas historias no son aptas para cardíacos, así que si la violencia no es lo tuyo, estás advertido. Desde rituales de iniciación capaces de alterar el rumbo de tu vida, hasta reglas que tendrás que cumplir o morir. Algunas pandillas se dedican al transporte de productos. Sí, sabes a qué me refiero. Otras son conocidas por extorsionar y por su violencia desmedida. ¿Qué pandilla ha matado a más personas? ¿Cuál demandó a Disney y ganó? ¿Y cuál es la más antigua aún en operación? Quédate con nosotros para conocer las respuestas. Pero primero, volemos hasta Colombia. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. El cártel de Medellín se fundó a mediados de la década de 1970 en Colombia bajo el liderazgo de uno de los capos más famosos de la historia, Pablo Escobar. En menos de 10 años, dicho cártel llegó a controlar el tráfico de cocaína, exportando más del 80% de la producción total del país. En cierto punto, movían 15 toneladas diarias. Pero no solo fue el narcotráfico lo que los convirtió en una de las mafias más poderosas del mundo, sino la naturaleza implacable y despiadada de su líder que además le permitió prácticamente gobernar el país entero. La frase más famosa de Pablo Escobar era plata o plomo. Ya sabes lo que te esperaba. O aceptas el soborno o mueres. Cualquiera que se opusiera a Escobar moriría. Sobrevivir al cártel de Medellín era una decisión simple. O les hacías caso o te mataban. Si no estabas con ellos, estabas en su contra. Escobar sobornaba a cualquiera, desde delincuentes comunes hasta servidores públicos. Pero también era visto como un hombre del pueblo y por eso ganó un escaño en el Congreso en 1982. Debido a su habilidad para los negocios, ofreció pagar la deuda externa de Colombia que ascendía a unos 10.000 millones de dólares si el Estado dejaba de perseguirlo. Pero el gobierno y la DEA tenían otros planes. Terminaron aliándose con el cártel de Cali, sus rivales más directos, para derrocar al rey de los narcos. Fue tanta la presión que se entregó, pero puso dos condiciones para su rendición: no ser extraditado a Estados Unidos y que le permitieran construir su propia cárcel. Dicha prisión fue llamada La Catedral. Incluía un club nocturno, sauna, cancha de fútbol, teléfonos, computadores y hasta una cascada artificial. Desde La Catedral, Escobar siguió controlando toda la operación de su cártel, pero cuando las autoridades descubrieron que, estando ahí, asesinó a 2 miembros de su pandilla, decidieron pasarlo a un reclusorio menos lujoso. Por supuesto, antes de la fecha establecida para el traslado, ya se había fugado. Esto condujo a una cacería humana que terminó con Escobar abatido a tiros en un tejado. Poco tiempo después colapsó el cártel de Medellín, despejando el camino para un sinnúmero de organizaciones que hasta hoy controlan el contrabando de narcóticos desde Colombia. Además, la caída del cártel liderado por Escobar fue la oportunidad que esperaban los cárteles mexicanos para asumir el control del tráfico internacional de drogas ilícitas. Culiacán ha tenido que adaptarse a una nueva realidad, donde cuerpos sin vida aparecen cada día en la calle. El cártel de Sinaloa tiene su cuartel general en Culiacán, pero sus tentáculos se extienden por todo México y otros países. En Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica, esta organización se ha hecho famosa por el tráfico de drogas, lavado de activos y ejecución de actos violentos. No obstante, integrar sus filas no es tarea fácil. Necesitas demostrar lealtad y hacer lo que se te ordene sin vacilación alguna. Si te mandan, hay que matar a aquel, tienes que ir sin pensarla. Si no lo haces, hay que no te pegan una chinga y te mandan a hacer una prueba. Si no eres capaz, pues no entras. Esta pandilla, creada a finales de la década de 1960, empezó como una pequeña pandilla dedicada al contrabando de marihuana hacia Estados Unidos. Fueron pioneros en el uso de aeronaves para operaciones de narcotráfico a gran escala.
Pero fue durante los 90 cuando el cártel de Sinaloa realmente ascendió al poder. Desde entonces, su peligrosidad aumentó. La violencia paralizó las calles de una ciudad mexicana ayer, mientras las fuerzas de seguridad intercambiaban disparos con miembros de un cartel. El hijo del notorio narcotraficante El Chapo fue detenido, pero luego liberado. Hasta su captura, Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo, lideró este cartel. Llevaba años en la lista de criminales más buscados por Estados Unidos. En 2001, fue arrestado en México, pero temiendo su extradición, El Chapo no tardó en fugarse. Permaneció prófugo de la justicia durante 13 años hasta 2014, cuando fue detenido por segunda oportunidad. Esta vez lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, pese a que todos los ojos estaban puestos sobre él, al año siguiente, logró escapar de nuevo a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros que desembocaba justo en la ducha de su celda. El túnel tenía iluminación, ventilación y hasta una motocicleta sobre rieles. Este es el dramático momento cuando El Chapo desaparece por dentro de un túnel. Ahí lo tienes, justo en tu pantalla por primera vez. Con el apoyo de fuerzas policiales locales, el ejército y las fuerzas especiales de la Armada Mexicana, El Chapo fue recapturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos. Su nuevo calabozo tiene toda la seguridad disponible en el mundo. Tenemos un episodio completo sobre este tema para que lo veas después. El liderazgo del cártel de Sinaloa pasó a manos de los 4 hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos. 2 de ellos fueron detenidos en 2024 junto con el Mayo, otro de los fundadores del cártel de Sinaloa. Aún con algunos de sus jefes tras las rejas y envuelto en guerras territoriales con grupos rivales como el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa sigue siendo uno de los más poderosos y letales. Sumando los tiroteos, las retaliaciones despiadadas y la cadena global de distribución de sustancias ilícitas, es muy probable que este cartel sea hoy por hoy la pandilla más peligrosa del mundo. El tráfico nunca se va a acabar. Agarraron al Chapo, pero pues ya está otro. Y agarran a ese otro y hay otro. Esto no. Y pues no, esto no tiene para cuándo. Antes de viajar al otro lado del planeta y conocer el único colectivo de pandillas semi-legal de la lista, asegúrate de suscribirte a nuestra comunidad de sobrevivientes. ¿Quiénes son los Yakuza? Los Yakuza son los 22 grupos designados de crimen organizado que hacen su dinero en Japón a partir de apuestas, extorsión, tráfico de drogas, prostitución, pornografía infantil, chantaje, fraude cada vez más y cualquier otro crimen que imagines. Este sindicato del crimen tiene más de 400 años. Funciona desde 1612 para ser exactos, y es el más antiguo de nuestro ranking. Estoy hablando de los Yakuza. Sus miembros han descubierto cómo enriquecerse de forma pseudo-legal con negocios que abarcan desde las apuestas hasta la construcción y la política. No es delito unirse a la Yakuza. Además, muchas de esas pandillas invierten en negocios legítimos y donan a organizaciones benéficas. Estas organizaciones son famosas por su adhesión a estrictos códigos de honor. Cada una suele tener un jefe único a quien todos obedecen, y es normal hacer pactos de sangre para demostrar lealtad. Quienes rompen las reglas se cortan el dedo meñique de la mano izquierda para demostrar arrepentimiento y penitencia. Este ritual llamado Yubitsume tiene sus raíces en la historia japonesa, desde cuando los guerreros usaban espadas con empuñaduras zurdas. その時に昔はこの小指がすごく大事だったんで、その感覚をもうなくしてしまえと。僕自身も実際指詰めをしました。ここ小指がなくなっております。 Una de las pandillas yakuza más destacado fue la Yamaguchi Gumi, liderada por Kazuo Taoka hasta su fallecimiento en 1981. Teniendo en cuenta su larga trayectoria, muchos japoneses respetan a los yakuza no solo por sus lazos criminales, sino por su determinación. Después del gran terremoto de Hanshin en 1995, los yakuza fueron unos de los primeros en donar y llevar provisiones a los más necesitados. Lo mismo sucedió tras el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011.
Algunos han optado por priorizar la corrupción sobre la violencia, lo cual sitúa a la Yakuza entre las mafias menos letales del mundo. Sin embargo, entre sus amigos, además de otras pandillas chinas y el gobierno japonés, se encuentran otros grupos Yakuza. Police in Russia say one of the main figures in the country's organized crime community has been gunned down in Moscow. Aslan Usoyan controlled a criminal group which trafficked drugs and weapons and ran clandestine businesses. La mafia rusa, también conocida como la Bratva, es reconocida por su influencia, poder, riqueza y negocios ilegales. Pese a estar situados principalmente en su país, tienen divisiones internacionales en Europa y Norteamérica. El crimen organizado y la incidencia política son los pilares de la mafia rusa. Sus principales adversarios, las fuerzas del orden y otras organizaciones delincuenciales. Como se compone de diversos grupos a través de tantas regiones, no tienen un solo líder, sino varios capos y personajes influyentes que coexisten y hacen negocios en colaboración. Al igual que en la Yakuza, una manera de reconocer a sus miembros y sus rangos es por los tatuajes distintivos, los que se popularizaron entre los presos rusos en épocas de la Unión Soviética. Si pretendes sobrevivir como integrante, debes evidenciar tu lealtad inquebrantable. Esto incluye no delatar al otro y posiblemente asumir la culpa por los delitos que no has cometido. Violar este llamado Código de Honor del Ladrón se castiga con muerte. Tras el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990, la mafia rusa se hizo increíblemente poderosa gracias a la pérdida de identidad y estructura de su propio Estado. Las empresas empezaron a pagar por protección, los activos estatales fueron privatizados y la delincuencia se desbocó. Durante esos años, que se denominaron la década salvaje, la mafia rusa alcanzó su punto más álgido. Hoy en día, la mafia rusa aún está activa, aunque con Vladimir Putin al mando su operación ha disminuido, ya que deben trabajar con él para asegurarse de que mire hacia otro lado mientras hacen cuanto negocio les place. Pero continuemos con un par de pandillas conocidas por sus códigos de vestimenta y tiroteos despiadados. Consideradas dos de las pandillas callejeras más notorias de Estados Unidos, los Bloods y los Crips nacieron en Los Ángeles, pero con el tiempo se han internacionalizado. Los Crips fueron fundados por Raymond Washington y Stanley Tookie Williams en 1971, cuando ambos cursaban la secundaria. Sin embargo, la pandilla no tardó en crecer más allá de su control. Los barrios aledaños empezaron a crear sus propios grupos Crip, cada uno con un líder distinto, y esto trajo problemas muy rápido. En respuesta al creciente poder de los Crips, surgieron los Bloods, con quienes a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 se involucraron reiteradamente en violentas guerras callejeras. Además de ser las mayores rivales entre sí, enfrentaban la amenaza de las fuerzas del orden y otras pandillas. Los Bloods solían ser los principales rivales de los Crips, pero ahora hay tantos Crips en contra de ellos mismos como hay Bloods. Muchos Crips y Bloods se han aliado porque comparten el mismo enemigo común, los Crips. Tampoco era insólito que se unieran para derrotar a algún enemigo común. Tras la absolución de los policías implicados en el atentado contra Rodney King en 1991, un buen número de pandillas debatieron sobre un acuerdo de paz para juntos combatir la brutalidad policial. Un par de líderes de pandillas populares de diferentes bandas y diferentes zonas tuvieron una reunión y decidieron que era la oportunidad perfecta para un tratado de paz, una tregua entre las pandillas. Para sobrevivir, necesitas astucia callejera y saber con quién cuentas. Se trata de matar o morir. Unirse a cualquiera de estas dos organizaciones no era tan simple como vestirse de rojo como los Bloods o de azul como los Crips. Involucraba un bautismo callejero, una especie de iniciación, donde varios miembros atacaban salvajemente al recluta durante un periodo predeterminado para probar su resistencia y compromiso. Aunque estas pandillas ya no son tan prominentes como en los 70s, 80s y 90s, permanecen activas y se dedican principalmente al tráfico de sustancias ilícitas y a la extorsión. Ahora, hablemos de una famosa por su devoción a las autopistas y al rock and roll. Me dijeron, cuando te encuentres con un Hells Angel y lleves gafas de sol, más vale que te las levantes y mires a esa persona a los ojos. Ese miembro quiere ver tus ojos.
Formada en California allá por 1948, los Hells Angels se han convertido en una pandilla internacional con filiales en Canadá, Europa y Nueva Zelanda. Estos ángeles del infierno conforman la banda de motociclistas más famosa del mundo y son conocidos por su lealtad, sus chaquetas de cuero y amor por las Harleys. Pero te estarás preguntando, ¿por qué incluimos a un grupo de moteros en un video sobre pandillas? Sonny Barger tenía auténticas capacidades de liderazgo. También era probablemente el tipo más rudo del grupo. Antes de morir a los 83 años en 2022, Ralph Sonny Barger, uno de sus miembros más destacados, afirmó que los Hells Angels son solo un grupo de chicos divertidos en motocicleta. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no piensa lo mismo. Según la información recolectada durante sus investigaciones, los Hells Angels están implicados en asesinatos, tráfico de sustancias y contrabando de armas. Para unirte a su pandilla no solo necesitas moto y actitud. Ser reconocido oficialmente como miembro de los Hells Angels puede tardar años. Necesitas ser amigo de un integrante activo y, por supuesto, poseer una motocicleta de fabricación estadounidense. Al inicio seas solo un merodeador. Esto permite que los demás miembros te vayan conociendo. Podrán pedirte tareas menores y luego de un año quizá pases a ser considerado como prospecto. Para obtener la membresía completa, los miembros de tu cuadrilla deben votar y debes recibir un voto unánime. Si un miembro de ese grupo vota en tu contra, tu fase de prospección continúa. Una vez te conviertas en miembro de pleno derecho, llevarás este título hasta la muerte. Como era de esperar, otras bandas de motociclistas de origen estadounidense como los Outlaw y por supuesto la policía son los peores enemigos de los Hells Angels. Los medios de comunicación también atentan contra su imagen, algo sagrado para esta organización. En 2007, Disney mencionó a los Hells Angels e incluyó su logotipo en la comedia Rebeldes con Causa, y Los Ángeles del Infierno no lo tomaron con agrado. Emitieron una demanda, y antes del estreno de la película, la demanda se retiró voluntariamente después de que Disney aceptara eliminar toda y cualquier referencia a la banda de motociclistas. Ojalá te hayamos convencido de jamás unirte a una pandilla, a menos que se trate de la hermandad de cómo sobrevivir. Solo necesitas dar clic en el botón de suscribirte y te prometo que no tendrás pruebas de iniciación. Pero hablando en serio, hay muchas más pandillas peligrosas en cada rincón del mundo. Organizaciones como las Tríadas, la Cosa Nostra y la terrorífica Hermandad Aria. Te contaremos todo sobre ellas, acá, en Cómo Sobrevivir.